A continuación, Cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Estimados televidentes, nuevamente con su programa semanal Cuida tu corazón. Ustedes deben haber escuchado y haber vivido esa situación de decir, cuando me pegué un susto, el corazón casi se me salió por la boca. O, qué bestia, sentí que el corazón se me apretaba cuando me dieron la mala noticia de. O, el corazón se me salía por la boca el momento que tuve una emoción intensa. La verdad es que sí, el corazón, este órgano que nos sirve para mantenernos vivos, también es un órgano que nos sirve para reflejar emociones. Es por eso que todo aquel estado de enamoramiento lo reflejamos como un corazón, con un corazón. El corazón es el símbolo del amor, pero también es el símbolo de las reacciones de tipo emocional. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, es el sistema nervioso neurovegetativo. Este sistema nervioso neurovegetativo guarda una relación directa con el corazón y hace que éste reaccione a estos estados emocionales. ¿En qué sentido? En el sentido que el momento que estamos viviendo estados emocionales, se liberan ciertas sustancias, ciertas hormonas que van a afectar directamente al corazón. ¿Van a afectar al corazón de qué manera? Van a hacer que el corazón se contraiga con más fuerza, que el corazón tenga una contractilidad mayor, y van a hacer que el corazón en ocasiones se acelere muchísimo. Entonces, ¿qué podemos ver? Veamos, por favor, la siguiente. Entonces, emociones y corazón. El estrés, la ansiedad, la depresión, causa que los latidos cardíacos se tornen irregulares o incluso pueden llegar a ser caóticos. El estrés, bueno, esa es una palabra que no solamente está de moda, sino que la vivimos en el día a día. ¿Qué es el estrés? El estrés es el estado de ansiedad permanente. El momento que nosotros estamos frente a una dificultad, frente a una situación, que la vemos que progresa, que es permanente, ese momento el corazón está recibiendo todas estas cargas negativas de tipo hormonal. Vamos a sentir que el corazón se aprieta, vamos a sentir que el corazón llega a un momento en que pierde el ritmo. El paciente lo manifiesta como una sensación de burbujeo, de angustia dentro del pecho. ¿Y esto es por qué? Porque cuando estamos sometidos a un estrés muy fuerte, el corazón sí reacciona. El corazón reacciona alterando su ritmo, el corazón reacciona cambiando el ritmo. Y para ponerles un ejemplo que podría ser un poquito drástico, pero que podría comprenderse, el momento que nosotros palpamos el abdomen de una madre embarazada, ¿verdad? El niño patea. Exactamente igual sucede con el corazón. Cuando nosotros tenemos ese corazón sometido a un estado emocional intenso, llega un momento en que el corazón pierde su ritmo, el corazón hace arritmia cardíaca. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Podemos darnos cuenta porque nuestros latidos, que normalmente son regulares, de repente sentimos como que el corazón burbujea.
y lo sentimos a nivel del cuello. Esta es una manifestación del corazón diciendo, por favor, basta, ya no puedo más. La próxima voy a hacer una arritmia más severa, y entonces si esto lo sumamos a un estado ansiedad, depresión, esto se conoce como la crisis de pánico. Entonces la crisis de pánico sí se manifiesta a nivel del corazón. Ahora, lógicamente la presión arterial va a ir de la mano con estos estados emocionales. ¿Por qué? Porque estas sustancias que les decía hace un momento que pueden causar cierta reacción a nivel del corazón, también lo puede hacer a nivel de las arterias. Hace que las arterias se cierren. El momento que las arterias se están cerrando, ¿sí?, la presión arterial está aumentando. Y aquella persona que sufre una emoción y dice, el corazón se me iba a salir por la boca, pero al mismo tiempo sentí que la cara la tenía roja, sentí una sensación de opresión a nivel del pecho, a nivel del cuello, es porque la presión arterial se disparó. ¿Y qué tiene que ver con el corazón? Pues mucho. Si nos damos cuenta, un estado emocional, hay personas que por un susto o un estado emocional intenso que sufren, el corazón puede llegar a pararse. El corazón puede sufrir a tal punto que el paciente puede perder la vida por un estado emocional intenso cuando existe una enfermedad de base en el corazón. Esta enfermedad puede ser una arritmia o puede ser un problema a nivel de las coronarias. ¿Por qué? Porque estos estados emocionales intensos hacen que las arterias coronarias también se contraigan. Al contraerse las arterias coronarias, disminuye el riego sanguíneo a nivel del corazón, ¿sí?, y puede llegar a producir una angina o incluso llegar a producir un infarto, una muerte de una parte del corazón, cuando el cierre de estas arterias que llevan la nutrición del corazón se mantiene por un tiempo muy prolongado. Así es que, fíjense, puede llegar a perder el ritmo, puede llegar a perder la circulación, entonces puede llegar a perder la vida por un estado emocional intenso cuando hay una enfermedad de base a nivel del corazón. Por favor, la siguiente. Entonces, la ira. Fíjense que la ira es uno de los estados emocionales más dramáticos que existen, ¿ya? Es un factor de riesgo significativo en la enfermedad coronaria y en los trastornos cardiovasculares, hipertensión, dolor crónico, y ahora lo relaciona hasta con el cáncer. Pero fíjense qué puede pasar con esto de la ira. Estos estados de violencia propia, que es la ira, pueden llegar a producir un estado de presión arterial tan intenso que pueden llegar a romper algún vaso a nivel del cerebro, ¿sí?, o puede llegar a disminuir el flujo a nivel del cerebro, causando lesiones de tipo irreversible. ¿Cuántas veces he tenido yo en el consultorio que llegan los pacientes, pero en un estado caótico, catastrófico, y me dicen, doctor, atiéndame de emergencia porque acabo de tener un disgusto enorme con mi socio o con una persona ajena, y doctor, siento que me estoy muriendo? El momento que uno le toma la presión arterial a ese paciente, tiene cifras tensionales que sí pueden llegar a causarle la muerte. Entonces, fíjense cómo estos estados emocionales van a ir progresando. La siguiente, por favor. El estrés. Ya habíamos dicho que el estrés no es más que un estado de ansiedad permanente y puede causar enfermedades cardiovasculares en un 40% y un infarto en un 25%. ¿Por qué? Y las enfermedades serían más bien las cerebrovasculares. Enfermedades cerebrovasculares, porque disminuye el riego a nivel el riego sanguíneo a nivel del cerebro, o inclusive esa presión tan grande que se ejerce sobre las arterias. El momento que la presión arterial sube, puede llegar a romper pequeñas arterias o grandes arterias a nivel del cerebro, dejando lesiones irreversibles. Y a nivel del corazón, lo habíamos dicho, las coronarias se contraen, y si es una coronaria que ha tenido ya una lesión, esa coronaria puede dejar de fluir
de dejar de llevar la sangre a nivel del corazón, a nivel del músculo cardíaco, ¿sí? Y esto va a producir inicialmente una angina. ¿Qué es la angina? La angina es la disminución o cese temporal del flujo coronario que lleva la sangre oxigenada al músculo cardíaco, pero que no llega a ser un cese permanente del flujo. ¿Por qué? Porque el momento que es un cese permanente del flujo ya se considera un infarto. Y el infarto sí puede llegar a causar la muerte del tejido y lógicamente dejar una cicatriz y dejar un funcionamiento mucho más ineficaz del órgano como tal. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? La ansiedad. Esta palabra ansiedad, qué difícil es definirla, pero es una sensación de miedo permanente. Y en la gran mayoría de casos, la ansiedad es esa sensación de temor a algo que no logramos identificar. Esta ansiedad puede estar dada, lógicamente, por estados emocionales, por estados... Lo que más se ha relacionado con esto son los estados económicos y los estados emocionales sentimentales. Estos son los que más causan estos estados de ansiedad. Y lógicamente, al estar en ese estado, tenemos una mayor producción de catecolaminas, que son las hormonas que van a manifestar este estado. ¿Y esto qué va a hacer? Un incremento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. La cardíaca la conocemos como taquicardia y la respiratoria como taquipnea. Son aquellas personas que llega un momento en que con la desesperación que tienen lo que hacen es respirar y esto puede llevar a la pérdida de conciencia. La sudoración podemos expresarla como el momento que alguien sufre tiene un susto o tiene un estado emocional intenso, dice: después que tuve ese susto, después que me dieron esa noticia, me bañé en sudor. Se baña en sudor porque está actuando un sistema nervioso autónomo que tiene dominio sobre las glándulas sudoríparas, pero al mismo tiempo, a nivel de la boca, seca la boca, ¿ya? Entonces la persona se queda de la boca, sudoración, taquicardia, y de esta manera se va a manifestar este estado de ansiedad que, si se prolonga en el tiempo, va a terminar con una crisis de pánico. La próxima, por favor. La tristeza y la depresión. Qué difícil es para la persona darse cuenta que está deprimido. La depresión realmente la diagnostican son el entorno. ¿Qué pasa con este paciente depresivo? Tengo un colega, maravilloso colega, magnífico colega, especialista en todo lo que son alteraciones de la psiquis, que maneja en su programa lo que es la depresión. Pero yo empiezo a preguntarle a los pacientes, le digo, ¿ha perdido usted ese deseo de hacer cosas que antes le gustaban? ¿Ha perdido usted el deseo de salir a la calle? ¿Ha perdido el deseo de encontrarse con sus amigos? Estos estados depresivos se deben a la disminución de unas sustancias que tenemos de equilibrio emocional, que lógicamente los psiquiatras, de una manera correcta, hacen que esos niveles de esas sustancias se eleven y vuelva a la persona a tener un estado emocional activo, un estado emocional atractivo. Porque el momento que el paciente cae en depresión, y si se suma a esto la ansiedad, la crisis de pánico está tocando a la puerta. Y la crisis de pánico se va a manifestar como arritmias de mucha importancia, crisis hipertensiva, dolor en el pecho, angina, que tienen relación directa con nuestro corazón. La siguiente, por favor. El dolor y el sufrimiento tienen una relación muy directa con la tristeza, ¿no? Producen respuestas inflamatorias, tendencia a arritmia, disminución del riesgo cardíaco, los infartos
y la muerte súbita. ¿A qué denominamos muerte súbita? A la muerte de un paciente que lo creíamos en buenas condiciones físicas, en buen estado general. Entonces es generalmente aquella persona de edad que sufre una noticia, tiene una noticia que le impacta. Entonces en el momento de ese impacto se produce un cataclismo dentro del cuerpo, la liberación de catecolaminas. Las catecolaminas van al corazón, producen arritmia, al mismo tiempo hay una disminución de riego sanguíneo a través de las coronarias, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hasta que llega el corazón y dice, no le obedezco a nadie y me paro. Esa es la muerte súbita. El paciente que dice, se murió de repente, le dieron un susto, tuvo un estado de iras demasiado grande, tuvo un sufrimiento muy grande y se murió. Realmente sí puede suceder con un corazón que esté previamente enfermo. Puede suceder la muerte cuando los estados emocionales son muy intensos. Y podemos ver la siguiente, por favor, que creo que es la última. Entonces, fíjense qué es lo que pasa, el síndrome del corazón roto. ¿Cuántas veces me han preguntado a mí los pacientes, el momento, doctor, que existe un desenamoramiento? Porque el enamoramiento se convierte en un estado de adicción. Nuestro cuerpo libera sustancias de placer en el momento del enamoramiento. Queremos todo el tiempo estar cercanos a esa persona, estamos con el teléfono esperando una llamada, esperamos el fin de semana para vernos. Entonces, todo esto es un estado emocional positivo. Positivo, las sustancias que se liberan son positivas. Pero ¿qué es lo que sucede en el momento que hay el desenamoramiento? El corazón roto, que realmente puede traer como consecuencia estados ansiedad y depresión, que los habíamos visto hace un momento y que pueden llevar a estados cardiológicos muy, muy severos. Entonces, esto del corazón roto, lógicamente, es una expresión popular, pero la alteración que se produce a nivel del corazón, con ciertos estados, con ciertas personalidades más que todo, porque lógicamente el momento del desenamoramiento hay una liberación de sustancias negativas, de sustancias depresivas, de sustancias ansiosas que nos llevan a alteraciones de tipo cardiológico. Pero en las personas con estabilidad emocional estable, ¿ya? Personas que dominan esos estados emocionales, pero hay otras que no lo dominan y pueden llevarlo a estados sumamente peligrosos desde el punto de vista cardiovascular. Desde el punto de vista emocional, tenemos dos maravillosos colegas que tienen el programa acá de tratamiento de lo que es la psiquis, que nos pueden hablar en un momento determinado. Sería muy interesante hablar acerca del estado emocional y las relaciones psicológicas. ¿Hay alguna otra diapositiva? Entonces, fíjense que es cierto todo aquello de que los estados emocionales tienen una relación directa con el corazón. Es una relación totalmente directa y es una relación que puede llevar a alteraciones muy peligrosas si es que no se logran controlar. Sí, así es que si existe un estado emocional intenso en una persona con factores de riesgo cardiovascular y que da manifestaciones que no llegan a ser fatales, es muy interesante consultar con el cardiólogo para ver si es que no existe una predisposición a nivel orgánico en el corazón o a nivel coronario que podría en un momento determinado ser una causal de un estado de gravedad importante. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.